Documentos nunca antes publicados que aportan a la historia de la relación de la Iglesia Católica y el Estado están en poder de Telenoticias. Demuestran que el Papa tiene pleno conocimiento de lo que sucede en Puerto Rico, más allá de lo que usted puede imaginar. Ivonne, cuéntanos. Bueno, Walter, todo comienza con la liberación de documentos del papado de Pío XII, que confirman hechos históricos que ya conocíamos a través de nuestros historiadores, pero también revelan nueva información. Tenemos documentación exclusiva interna del Vaticano sobre la carta y el manual de Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista. También obispos sobre la Constitución de Puerto Rico. Hoy comenzamos el equipo T. Albizu y el secreto del Vaticano. A recorrer el universo, triunfante en la gloria eterna. No han respetado el cristianismo. Y empuñaron la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué empuñaron la cruz? Para hacer de ella un puñal, para clavar en el corazón de los pueblos oprimidos de la tierra. A los pueblos como a los hombres, la democracia los declara iguales en dignidad. Dos figuras cimeras en la política puertorriqueña, Pedro Albizu Campos y Luis Muñoz Marín, tienen presencia en el archivo secreto del Vaticano. Todo comenzó con este anuncio en febrero del 2020. Ho deciso che l'apertura degli archivi vaticani per il pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020. Con esta determinación, el Papa Francisco rompe nuevamente con lo tradicional. Lo que se establece en el Vaticano es que los documentos de un papado se hacen públicos únicamente 70 años luego de fallecido. Aludiendo que la Iglesia no tiene por qué temerle a la historia, los abrió antes. Y es que el papado de Pío XII abarcó la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Le llamaban el Papa Silencioso y lo acusaban de ser aliado de los nazis. ¿El porqué del silencio? Pues mientras que unos dicen que fue complicidad, otros dicen que fue para evitar más daño o represalias contra el pueblo judío. El archivo secreto del Vaticano, ahora llamado Archivo Apostólico, alberga millones de documentos históricos, considerado uno de los más importantes del mundo, con siglos de historia. Es el archivo privado de la Iglesia para trabajar sus asuntos, describe el historiador y escritor Samuel Silva Gotay. En 1881 se declara abierto al público, pero no todos tienen acceso. Primero debe obtener aprobación del prefecto, o sea, el director. Se otorgan 200 permisos al año, solo para historiadores debidamente recomendados por centros nacionales para investigación histórica, católica o secular. También alberga la colección diplomática de la Secretaría de Estado, donde el sacerdote e historiador Rafael Felo Méndez encuentra la carta de Pedro Albizu Campos, dirigida al Papa Pío XII. La alegría es ver que esa carta sí estaba. Cuando yo la vi en el archivo de la Secretaría de Estado, yo dije, aleluya, la carta está donde tiene que estar. Mañana conocerás por qué la alegría de este historiador, además el contenido de la carta. San Juan de Puerto Rico, a 23 de septiembre de 1948. Su Santidad Pío XII, Ciudad del Vaticano. Santo Padre, invocando humildad nazarena y reafirmando nuestra filial devoción a la Santa Sede. Bueno, mañana te presentamos la carta completa íntegra de Pedro Albizu Campos, dirigida al Papa. Y respondemos a una interrogante histórica. ¿Llegaron estos documentos de Albizu Campos y del Partido Nacionalista a manos del Papa Pío XII? También lo nunca antes publicado, la comunicación interna que generó en el Vaticano.
La lucha que libró Pedro Albizu Campos por la independencia y descolonización de Puerto Rico no se limitó al ámbito político, la llevó hasta el Vaticano. Así es, Walter. De hecho, en el 1948, Pedro Albizu Campos escribe una carta al Papa y le solicita audiencia para Roberto Viascochea Lota, representante del Partido Nacionalista. El Papa Pío XII no concedió la audiencia, pero sí recibieron los documentos eventualmente. La interrogante histórica es: ¿qué pasó con la carta y el manual de Albizu? ¿Llegaron a manos del Papa? Hoy, en la continuación del Equipo T, Albizu y el secreto del Vaticano, te presentamos la carta íntegra y lo nunca antes conocido ni publicado, parte de la comunicación interna que generó en el Vaticano. Veamos. A recorrer el universo, triunfante en la gloria eterna. Sin pensar en el rosario que nos legaron nuestros abuelos y que nos enseñaron a rezar nuestras madres. El catolicismo de Pedro Albizu Campos se manifestaba en sus discursos y actos. No, Albizu Campos definitivamente no era comunista, era demasiado católico para ser comunista. Un 23 de septiembre de 1948 le escribe al Papa Pío XII. Esta carta está en el archivo de la Secretaría de Estado del Vaticano, que es parte del llamado archivo secreto. Y yo dije, aleluya, la carta está. La carta está donde tenía que estar, qué bueno. Con la carta, documentos nunca antes revelados. Santo Padre, invocando humildad nazarena y reafirmando nuestra filial devoción a la Santa Sede, rogamos al Santo Padre que reconozca como representante del Partido Nacionalista de Puerto Rico a don Roberto Viascochea, natural de Puerto Rico, católico, apostólico y romano, quien tiene la encomienda de presentar a su santidad la grave situación por que atraviesa esta nación católica. En el Vaticano, la respuesta a esta petición consta en un documento en exclusivo poder de Telenoticias. No naturalmente de la praxis de la Santa Sede. No es natural en la práctica de la Santa Sede tratar oficialmente con representantes de partidos. Se garantizaba, sin embargo, que Monseñor Francesco Lombardi recibiría el memorial del Partido Nacionalista y sería examinado con atención. Suplicamos al Santo Padre que acoja a nuestro representante como hijo devoto de la Iglesia y le dé crédito a cuanto manifestare en representación del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Visitamos al sociólogo Samuel Silva Gotay y personalmente le mostramos la carta de la que había escrito, pero nunca había leído en su totalidad. Es una carta hermosa y sumamente católica. Nuestra fe está en la Santa Sede. Oramos porque se cumpla gloriosamente la misión apostólica del Santo Padre para bien de la humanidad entera y en honor y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tanto la carta como el memorial de 274 párrafos están clasificados como asunto extraordinario, con sellos de la Secretaría del Vaticano y un resumen anejado junto a recomendaciones de la Secretaría. Allí Pedro Albizu Campos denunciaba la conducta de los obispos norteamericanos aquí en Puerto Rico y la situación política del país. Denunció la nulidad del Tratado de París, la prohibición de enseñanza religiosa y español en las escuelas públicas, la imposición del divorcio, la legalización del matrimonio civil y la difusión de prácticas anticonceptivas. Critica también la postura antiindependentista desde el púlpito y solicita la designación de obispos puertorriqueños. Había un planteamiento bien revolucionario, porque si el Tratado de París no tenía ningún valor, entonces la presencia norteamericana en Puerto Rico pues era ilegítima. Es consistente con el catolicismo de Albizu, que creía que la independencia de Puerto Rico estaba atada a la cultura hispano-católica. Sobre el manual concluyeron que repite alegatos históricos del Partido Independentista y lo resumieron de forma muy clara. Tengo ancora Puerto Rico. Mantienen a Puerto Rico como una posesión colonial, políticamente dependiente, económicamente explotado y sofocado, sofocando sistemáticamente la tradición y cultura nacional. El memorial enfatiza los prejuicios de carácter religioso y moral que la dominación norteamericana ha causado en Puerto Rico. La iglesia que más
contribuía al Vaticano era la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Entonces, emiten su determinación. ¿No sería recomendable acceder a la petición del presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico? Y por supuesto lo que es absolutamente histórico es que el entendido histórico oficial, hasta donde yo sé, es que la carta no tuvo reacción oficial del Vaticano. Todavía no lo ha tenido, no la contestaron, pero no sabíamos lo que produjo internamente. De rodillas, ruega permiso para besar el anillo del pescador y con devoción filial, Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Bueno, no podemos afirmar que la carta y el manual hayan llegado a manos del Papa, pero sí lo más cercano, la Secretaría de Estado en el Vaticano. Giovanni Battista Montini, entonces subsecretario de Pío XII, eventualmente se convierte en el Papa Pablo VI. Fue él quien ascendió a Luis Aponte Martínez, a arzobispo de San Juan y luego a cardenal, el más alto título honorífico que concede un papa. Y mañana las quejas de los obispos norteamericanos en Puerto Rico sobre nuestra Constitución y la discusión interna del Vaticano nunca antes publicada. Según historiadores, tras la invasión estadounidense en Puerto Rico un 12 de mayo de 1898, la hegemonía de la Iglesia Católica se vio amenazada. Hubo conflictos, manifestaciones y errores históricos. Así es, Walter. Es por eso que la redacción de nuestra Constitución era vital para la Iglesia Católica, porque determinaría qué papel ocuparía la Iglesia bajo el nuevo gobierno. Hoy les presentamos documentos nunca antes publicados. La comunicación interna de los obispos norteamericanos en Puerto Rico al nuncio de República Dominicana y del nuncio hasta el Vaticano. El tema, nuestra Constitución. Aquí la última entrega del equipo de Albizu y el secreto del Vaticano. A recorrer el universo, triunfante en la gloria eterna. 1951, mientras se redactaba la Constitución, los obispos estadounidenses en Puerto Rico mantenían informado al Vaticano. La gran sorpresa es el descubrimiento de unos documentos que no sabíamos que existían. La Iglesia había perdido sus privilegios, entre comillas, de haber sido la fe oficial, la religión oficial bajo el Imperio Español. James Davis, obispo de San Juan, y James McManus, obispo de Ponce, compartían con el nuncio y con la Santa Sede preocupaciones sobre cómo quedaba parada la Iglesia Católica en la Constitución. Compartimos las cartas con el profesor de Derecho Constitucional, Carlos Ramos. Que había unas relaciones tirantes, pero no deja de ser extraordinario verlo ahí en blanco y negro. El 12 de junio de 1951 se produce la primera comunicación. Hace tiempo pido a los dos obispos de la isla que vigilen de cerca el desarrollo de la situación, procurando influir de la mejor manera posible en la prensa y en las personalidades que se cree formarán parte de la asamblea. Da la impresión de que ellos aspiraban que en la Constitución del Estado Libre Asociado la Iglesia Católica tuviera un estatus de privilegio. Cuando se seleccionan los 92 delegados de la Asamblea Constituyente, también informan a la Santa Sede. Nos espera tener entre ellos unos grandes defensores de la causa religiosa. Habían protestantes, habían masones, habían espiritistas, habían ateos, habían enemigos de la Iglesia. La consulta que se le hace al pueblo para su progreso poder decidir. Una vez redactada la Constitución fue a votación un 20 de enero de 1952. Otro informe se emite ante el Vaticano. Esta secretaría no puede dejar de destacar con pesar la absurda reafirmación del principio completa separación de Iglesia y Estado, así como el principio laico referente a la educación escolar. Establecieron la frase: habrá completa separación entre Iglesia y Estado. El concepto separación de Iglesia y Estado no está ni siquiera en la Constitución de Estados Unidos. Lo que la Constitución de Estados Unidos es lo que prohíbe establecer una religión oficial. Las manos afuera de la sede apostólica sobre esa cuestión y
que los obispos finalmente le dieron la libertad a los feligreses de votar según su conciencia. Pero ya la mala sangre entre ellos estaba. Según documentos en nuestro poder, internamente concluyen que rechazar la Constitución provocaría la pérdida de beneficios y los obispos no quieren asumir esa responsabilidad. En el último informe envían una copia de nuestra Constitución hasta el Vaticano. Además, aseguran que con respecto a la Iglesia Católica, los aspectos importantes figuran en el artículo número 2, sección 2 y 3. La Iglesia, tomando actitud de oposición, provocaría antipatías sin ganar nada. ¿Y tú, ordinario? Los dos ordinarios, por tanto, consideran que el rechazar la Constitución no aporta, desde el punto de vista religioso, algún beneficio. Se aprobó lo que ellos no querían que se aprobase. El pueblo verá en ella el símbolo de su espíritu ante su propio destino. Con estas cartas ahora sé que la Santa Sede está empapada de la situación nuestra como pueblo. A veces pensamos que no, que pensamos que somos insignificantes con relación a todos los problemas de la iglesia en el mundo. Pues esto corrobora que si desde el 50 no lo éramos, yo creo que mucho menos lo somos ahora. La relación entre la Iglesia Católica y la administración de Luis Muñoz Marín deterioró al punto que en el 1960 se funda el Partido Acción Cristiana, considerado por historiadores y hasta la propia Iglesia como uno de los errores más graves de la Iglesia de la época. Este tema debe estar incluido en la liberación de documentos del Papa que sucedió a Pío XII. Se trata del Papa Juan XXIII, pero tendremos que esperar hasta el 2033 para conocer los nuevos secretos de Puerto Rico en el Vaticano. Amigos, esta investigación en su totalidad la encuentras en telemundopr.com.